Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 1 hacia adelante. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva como título: David es proclamado Rey de Israel. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme la palabra de Jehová por medio de Samuel. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos en el Señor, estamos en esta tarde frente a un gran mensaje de la palabra de Dios, donde a través de ella nosotros podemos ver la gran historia del gran siervo de Dios llamado David. La palabra de Dios dice, amados hermanos en el Señor, que David, siendo el menor de 7 hermanos, la palabra de Dios dice que cuando Dios tiene que tomar al profeta Samuel para que vaya donde Isaí, para que pudiese ungir a uno de sus hijos como rey, la palabra de Dios dice, amados hermanos, que David estaba pastoreando las ovejas de su padre en el campo, y cuando llega el profeta a ungir al rey de Israel, dice la Biblia que Isaí pone a todos sus hijos por delante, y la Biblia dice que el profeta Samuel, como hombre, como ser humano, pone los ojos sobre un hombre alto, de buena estatura, de buen parecer, pero viene la palabra de Jehová y le dice que Dios no mira, amados hermanos, la apariencia, sino que Jehová miraba el corazón del hombre. Es ahí, amados hermanos, donde nosotros debemos de preocuparnos, porque nosotros podemos mirarnos todos los días, podemos, amado hermano, estresar nuestras manos todos los días en un culto, pero que examina más allá en el hombre, que examina más allá en la mujer, es Dios Todopoderoso. Y bien dice la palabra de Dios, amados hermanos, que nuestra vida está descubierta delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios sabe entender aún lo más oculto que hay en la vida de todo ser humano. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que Isaí pregunta: ¿habrá alguno más de tus hijos en este lugar? Isaí responde: sí, el menor, pero él está en el campo, pastoreando las ovejas. Entonces el profeta dice: mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. ¿Y por qué dice eso, amados hermanos? Porque antiguamente, cuando iba un sacerdote a la casa de algunos de los miembros de la congregación, cuando iba un profeta, amados hermanos, se le atendía con lo mejor que tuvieran en la casa y le servían al profeta de Dios o al sacerdote de Dios. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? Pero la diferencia del profeta
que cuando llegaba a la casa de alguien, el profeta era muy temido. ¿Y sabe por qué era muy temido? Porque el profeta solamente iba para dos cosas. Una para bendición o la otra para maldición. ¿Iba para vida o iba para muerte? Es por eso que cuando lo ve Isaí, al profeta Samuel cuando venía, le pregunta, ¿es pacífica tu venida? Mira, Isaí le pregunta de inmediatamente, ¿es pacífica tu venida? Porque sabía que bien Dios traía buena palabra o bien Dios traía una mala palabra. Amados hermanos, es ahí donde nosotros debemos de meditar que aunque las cosas se hagan en lo más profundo de la tierra, delante de la presencia de Dios, no hay nada oculto que nos salga a la luz. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar. Estaba en aquellos tiempos el gran siervo llamado Saúl como rey sobre Israel. Jehová lo había desechado y Jehová ungió a David como como rey de Israel. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? Podemos nosotros darnos cuenta que para que David llegara al reinado no fue saltar del campo al reinado, no fue saltar del campo a sentarse en el trono. La Biblia dice que David tuvo que pasar grandes cosas. Y una de las cosas más grandes que David tuvo que pasar, esconderse, porque Saúl lo buscaba para matarlo. ¿Y por qué lo buscaba para matarlo? Porque en Saúl había nacido la envidia, había fluido el orgullo. Amados hermanos, y Saúl se había olvidado del Dios grande que tenía David. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Es ahí cuando nosotros debemos de meditar. Dice la Biblia, amados hermanos, que al altivo Dios lo mira de lejos. Al altivo Dios lo mira de lejos. Y cuando decimos que al altivo Dios lo mira de lejos, es difícil que Dios responda una oración al corazón altivo. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar. Es por eso que David en uno de sus salmos decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a las alturas, allí tú estás. Si a las profundidades yo me fuera, allí también tú estás. Y David decía aún, la palabra no está en mi boca, cuando tú, oh Jehová, lo conoces todo. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos, dice la Biblia que llega el momento en que la bendición de Dios llega sobre David y es proclamado rey de Israel. Es proclamado rey de Israel. Mire, amados hermanos del Señor, cuando David llega al reinado, muchos sacerdotes del pueblo de Israel, muchas personas que estaban con Saúl, le dijeron a David, tú eres un hombre de guerra, gracias a ti el pueblo está tranquilo, gracias a ti el pueblo hoy día vive en paz. ¿Sabe cuál era el problema? Amados hermanos del Señor, que cuando David no era rey,
nadie reconocía lo que él hacía. Cuando David, amados hermanos, no estaba en el lugar puesto donde Jehová lo tenía, nadie reconocía que él había matado a Goliat. Nadie reconocía que David protegía, amados hermanos, al pueblo para la guerra. Es ahí donde nosotros debemos de preocuparnos, siempre reconocernos los unos con los otros. ¿Cuál es el problema, amados hermanos del Señor? Que a veces a nosotros nos olvidamos que trabajamos para Dios. Nos olvidamos que todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Jehová tuvo que honrar a David, ponerlo en un buen lugar. Ahora yo le pregunto a usted, ¿acaso Dios a usted no lo ha puesto en un buen lugar? ¿Acaso Dios a usted no lo ha puesto en un lugar de privilegio? Y no me refiero en un cargo en la iglesia, no me refiero en una jerarquía en la iglesia, me refiero que Dios en usted y en mí nos ha dado un nombre que sobre todo nombre es el llamado Hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Y por qué digo en un cargo, amados hermanos? Porque los cargos van y vienen. Las responsabilidades van y vienen, pero la salvación que Cristo prometió es para una eternidad. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Dice la palabra de Dios entonces, todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Mira, amados hermanos del Señor, personas que ni siquiera estaban a favor de David, le dijeron, nosotros somos tu hueso y tu carne. En otras palabras, nosotros vamos a estar contigo, nosotros te vamos a apoyar, nosotros vamos a ir contigo donde quiera que tú vayas. Amados hermanos, pero más adelante la Biblia da a entender que David queda solo. E incluso, amados hermanos en el Señor, David es traicionado por sus propios hermanos. David es traicionado por el propio pueblo. Y muchos que decían que iban a estar con él, hoy día ya no estaban, porque el único que permanece fiel es Dios para nosotros. El único que permanece, amados hermanos, y no se mueve de sus promesas, es nuestro Dios Todopoderoso. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás para siempre sobre Israel mi pueblo. Amados hermanos del Señor, nosotros tenemos una lucha no contra sangre ni carne, sino contra potestades y contra principados. Y cuando decimos que contra potestades y principados, siempre están luchando para que usted no avance, para que usted no continúe, para que usted pierda la fuerza de orar, para que usted pierda la fuerza de leer palabra, para que usted pierda la fuerza de congregarse, de ayunar, para que usted pierda la fuerza y el amor hacia Dios y que llegue el día en que usted se quede en su casa. Ese es el trabajo de las potestades. Ese es el trabajo de los principados. Pero ¿cuándo pasa eso en el Hijo de Dios? Cuando pierde su comunión con Dios.
cuando pierde su entrega con Dios. Amados hermanos, Dios tiene mucho poder para guardarnos, para protegernos, pero yo conozco a un Dios que es prudente. Yo conozco a un Dios que es sabio. Si usted quiere estar con Dios, Él estará con usted. Si usted quiere que Dios le guarde, Dios le guardará. Pero es necesario que nosotros estemos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios nunca se va a volver a nuestra voluntad. Somos nosotros que tenemos que allegarnos a Él. Y es aquí cuando muchos se encuentran el evangelio que es tan difícil, el evangelio que es tan complicado, que ya no podemos seguir. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En otras palabras, ¿qué hace entender Cristo? Que el evangelio es fácil, que el evangelio es fácil. ¿Quiénes lo hacemos difíciles? Somos nosotros. Amados hermanos, Jehová se presenta como el buey viejo. Nosotros nos presentamos como el buey nuevo. Y cuando no nos queremos enyugar con Dios, la cosa se hace difícil y se hace complicada. ¿Sabe que Jehová le dice, amados hermanos, a Moisés? He aquí yo estaré contigo, no te dejaré ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuál era la promesa? Que no lo iba a dejar, que no lo iba a desamparar. Y si Dios está con nosotros, dijo el apóstol Pablo, nada me apartará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, porque en Cristo somos más que vencedores. El Señor nos pueda bendecir. ¿Cuál es el problema? Ha flaqueado nuestra fe, ha flaqueado nuestra confianza. Hemos dejado de creer en el Dios de antes. ¿Y por qué digo en el Dios de antes? Porque a muchos de nosotros parece que nos cambiaron al Dios. Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Cuando antes dedicábamos todo el tiempo para servir a Dios, cuando antes dedicábamos todas las oportunidades para servir a Dios, y muchos de nosotros hoy día vivimos de recuerdos. Antes salíamos a caminar de Lebu a Cañete y vivimos en ese recuerdo de lo que Dios hacía por el camino. Personas que eran ciclistas viajaban de Lebu, no sé, a Tirúa, amados hermanos, y en el camino veían la gloria de Dios. Personas que han sido utilizados como instrumento en las manos de Dios han visto la gloria de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿Dios ha cambiado? Para nada Dios ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Que hemos cambiado hemos sido nosotros. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Dios nos pueda bendecir. En otras palabras, la palabra del profeta Samuel se había cumplido ungiendo a David por rey. Pero ¿sabe lo que me llama la atención de este mensaje? Que David no fue ungido como rey en el pueblo de Israel. David fue ungido como rey en el pueblo de Hebrón. Mire, fuera de Israel, David tuvo que ser ungido como rey. ¿Por qué, amados hermanos? Porque a David lo buscaban para matarlo. Mire, amados hermanos del Señor, Saúl había sido rechazado por Dios,
Pero sin embargo, en la cueva de Hebrón se encuentra David con Saúl. Saúl tenía una espada en su mano. Una espada en su mano. Cuando estaba a punto de saltarle la espada a Saúl, ¿sabe lo que dice David? ¿Quién soy yo para irme contra el ungido de Dios? Aunque Dios ya lo había desechado, pero David aún respetaba la unción que había de ese hombre. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Amados hermanos en el Señor, ¿y qué pensará Dios cuando a veces nos vamos los unos con los otros? ¿Qué pensará Dios cuando a veces nos criticamos, nos juzgamos los unos con los otros? ¿Qué pensará Dios de nosotros? El Señor nos pueda bendecir. ¿Sabe lo que Dios siempre ha querido? La unión de la iglesia de Cristo. Y cuando hablo de la unión, es decir, tenemos a un solo Dios, y ese Dios es un solo Espíritu, y entre los tres forma la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entre los tres son uno solo. El Señor nos pueda bendecir. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto ser uno solo? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto ser uno solo? Porque no queremos dejarle el orgullo, no queremos dejar la vanagloria, no queremos dejar la altanería, y a veces pensamos que somos más que otros. A veces pensamos que somos mejor que otros. Amados hermanos en el Señor, cuando delante de la presencia de Dios, yo y usted somos iguales. Yo y usted somos iguales. Usted tiene que dar una cuenta un día delante de Dios. La misma cuenta tengo que darla yo. Un día usted tiene que presentarse delante de Dios, tal cual como usted está. También lo tengo que hacer yo un día. Amados hermanos del Señor, y cuando Dios nos pida cuenta, ¿qué cuenta le vamos a dar? ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor si Él conoce todo lo que hay en nosotros? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted se conoce? Entonces, amados hermanos, si nos conocemos, debemos de examinarnos bien por dentro cada una de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no sabemos el día y no sabemos el momento en que Cristo ha de venir por nosotros. Hoy día podemos estar, amados hermanos, en el Señor respirando. Más tarde estamos dentro de un cajón. Ahora podemos estar levantando nuestras manos. Más tarde nos puede pasar un accidente y no sabemos más qué puede pasar. Pero la misericordia de Dios es la que nos sostiene día tras día. ¿Cuándo pasa eso? Cuando yo y usted aprendemos a depender tan solamente de Él. Justo no hay ninguno. Perfecto no hay ninguno. Tantos pecados que usted ha cometido hoy día como lo he cometido yo. Amados hermanos, y todos necesitamos del perdón de Dios. Necesitamos de su misericordia, y aquel que diga que no ha pecado ni ha fallado es mentiroso. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. David toma como rey en Israel, y David empieza a ordenar muchas cosas que Saúl había hecho malas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Arreglar nuestra vida, arreglar nuestro ser. Si hoy día vamos caminando mediocres, arreglemos nuestro caminar para que sea distinto y diferente. No para que el pastor lo vea, no para que el hombre lo vea, es para que Él lo vea. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Y cuando eso pase en nosotros, empezaremos a ver la gloria de Dios. Póngase de pie y glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios.